Bueno, pues bienvenidos, hola a todos y todas a esta primera entrevista que hago para Antinodo. Una entrevista que creo que va a ser muy interesante porque vamos a tratar bastantes temas que están muy de actualidad, temas relacionados con Internet, porque está habiendo muchas polémicas actualmente con las políticas que se están haciendo desde distintos países hacia Internet. Hay gente que habla de censura, gente que habla de un mayor control autoritario que se está queriendo hacer desde distintos países. Y para ello, pues vamos a hablar yo creo que con el mejor perfil que podríamos tener para tratar estos temas, que es precisamente un hacker. Estamos aquí con a.k.a. Epsilon, creador de contenido en el canal de Hacker Style. Hola Epsilon, ¿qué tal? Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Y bueno, pues como decía, vamos a tratar bastantes temas de actualidad. Vamos a hablar también de Fediverso, por ejemplo, redes sociales y tecnología alternativa, porque básicamente ahora mismo en la agenda hay como dos temas. Por un lado es mucha gente que está hablando en redes sociales sobre censura en Internet, porque bueno, lo que hemos visto esta semana, por ejemplo, es la polémica en Reino Unido, que en este país, en otros también, se están hablando de aplicar restricciones de edad a Internet con la idea de, bueno, proteger a los menores de edad de ciertos contenidos, también controlar un poco el acceso a las redes sociales, que pues hay argumentos también defendibles de que las redes sociales pues, pueden ser tóxicas, ¿no? Para, en según qué contextos, entonces se están aplicando restricciones que no obstante mucha otra gente lo que dice es que en realidad es una excusa para aplicar un control autoritario sobre la red. En España hace poco hemos tenido un caso también bastante sonado, que es el tema de los bloqueos de la liga. Bueno, a nivel técnico luego tú lo puedes explicar un poco mejor, no sé si es bloqueos a IPs, bueno, está Cloudflare metido. Bueno, el caso es que con el argumento de combatir la piratería, pues al final acabaron cayendo durante un periodo de tiempo, bueno, sobre todo concretamente unos fines de semana que había partidos de fútbol, cayendo un montón de webs que no estaban ni siquiera relacionadas con la piratería. Y hubo incluso empresarios, emprendedores, pequeñas y medianas empresas que decían, oye, mi web, que tengo una web de compraventa de ropa y me la habéis tirado. Y bueno, y ha sido sonado incluso en medios extranjeros que se ha comentado esto, oye, de pronto, o sea, la neutralidad de la red aquí, dónde queda y tal. Por un lado está esto y luego por otro lado está el tema de ser, y esto a nivel ya más como de Unión Europea, creo que se está hablando más de conseguir una independencia tecnológica, porque claro, Estados Unidos ahora mismo, pues parece que se está viendo, no sé si es que es de ahora o que es ahora cuando los políticos están dando cuenta por Trump que Estados Unidos no es un aliado confiable y pues estamos viendo que, oye, todos los servidores están en Estados Unidos, las principales redes sociales están controladas desde Estados Unidos por una serie de empresarios que tienen sus intereses y bueno, a lo mejor nosotros tendríamos que en Europa pues ser un poco más competitivos y tal, aunque no sé hasta qué punto esto se va a conseguir y tal, porque bueno, con la inteligencia artificial pues queda más que claro que Estados Unidos tiene como va muchísimo más avanzado y es como difícil plantear aquí alternativas, ¿no? Entonces, pues un poco en este contexto vamos a hablar contigo, Epsilon. En España en los últimos meses han salido en titulares hackers, se ha hablado de ellos, sobre Ujú. todo Alcase, que está, bueno, sería el más conocido, ¿no? Pero han ido saliendo otros nombres últimamente, que son pues Acaspace, Paquito, NatoHub, y bueno, pues han salido porque bueno, han hecho robos de datos, filtraciones de información de políticos, periodistas, ¿no? Y luego, pues sobre todo con Alcasec también, pues se ha visto como una relación de pronto entre lo que se podría decir las cloacas del Estado, este tipo de figuras o personajes oscuros como Villarejo y tal, que han usado, de alguna manera se han relacionado con hackers para pues conseguir sus objetivos o hacer ahí maniobras. Entonces, preguntarte, ¿qué opinas de esta serie de hackers? ¿Cómo los categorizarías tú dentro de lo que sería
bueno, el mundo hacker en España, ¿cómo los categorizarías tú? ¿Cómo los defines tú? Y Ujú. también, bueno, preguntarte si de alguna manera, o sea, ¿por qué parece que hay incentivos para que estas personas cometan actos, o sea, usen sus conocimientos para cometer actos delictivos, pese a que luego, como se ve, bueno, tiene sus consecuencias? Y en lugar de, pues bueno, pues hacer hacking de sombrero blanco, diríamos, ¿no? Por ejemplo. Sí, a ver, bueno, son muchas cosas. Yo creo que iría un poco más a, digamos, a la base, a la esencia, y es definir o saber qué es un hacker. Digamos, ya sé que es bastante cliché, pero digamos, en cierto sentido, no todo el mundo es hacker, o al menos en su esencia, digamos, más de la base, podemos diferenciarlo o tratamos de diferenciar la forma de vivir del hacking, que es aquella que no se trata tanto de obtener lucro y de, digamos, cometer delitos o hackear o, digamos, o obtener bases de datos y vendérselas a terceros y cosas así, que es un poco lo que los medios identifican como hacker, sino yo, para mí, digamos, un hacker es una persona que tiene una mentalidad, digamos, abierta, que tiene entusiasmo, que siente pasión, ya sea por la tecnología o por aquello que haga. Dicho lo cual, bien, estos personajes, bueno, yo de los que has mencionado solo puedo reconocer, digamos, al Kasek, digamos, porque ha sido más mediático. Sí es cierto que, ya te digo, que no lo considero tanto un hacker en el sentido de este que te comentaba al principio, pero tampoco conozco nada suyo, nunca le he visto en ningún congreso, digamos, presentando nada, ni he leído ningún paper, ni ha construido ninguna herramienta. Claro. Digamos, yo creo que dentro de la cultura hacker no sería precisamente un hacker, digamos, sería más bien un lamer o un script kid o algo así. Digamos, en el sentido de que utiliza ciertos conocimientos, no le quito que sea un tipo inteligente o que sea un tipo astuto, pero no construye las cosas que hace, no las muestra nunca, es decir, al final te dicen que ha entrado en no sé dónde, pero bueno, es lo que te dice la prensa, él no publica un vídeo. Tenemos otras figuras mucho más interesantes, como por ejemplo Phineas Fisher. Phineas Fisher es un hacker, un hacktivista, digamos un sombrero gris, no es ni negro, digamos que busca el lucro, ni blanco, que busca el lucro, pero a través de lo que ellos llaman ética, que es, al final es trabajar para una empresa, digamos, para mí no son más también que mercenarios. Digamos, estos sombreros grises, como Phineas Fisher, sí que hackeó, por ejemplo, a los Mossos de Escuadra y nos enseñó, digamos, en un vídeo cómo se hacía. También hackeó, digamos, un banco en las Islas Caimán y repartió el dinero entre los movimientos sociales de diferentes lugares y creó, digamos, un paper donde nos enseñaba cómo se hacía. Para mí, ese tipo de acciones, que también pueden ser mediáticas, que tienen ese morbo, ¿no?, de intrusión, de entrar o de contar aquello que no se ve, pues creo que son, digamos, mucho más elegantes y creo que definen mejor lo que es un hacker. Un hacker lucha contra el poder, no se alinea con él. Y entonces, estos personajes que me has dicho, ya digo, ni están presentes en la comunidad, no son conocidos. De hecho, lo que me llegó, digamos, es que rechazan un poco la comunidad. No me extraña, claro. No me extraña que la rechacen porque si tú hablas entre neófitos de las cosas que haces, pues en las fiestas te dan palmadas en la espalda. Pero si vas donde tu gremio de artesanos y de artesanas a contarles tus milongas, pues se van a enterar. Porque yo sé cómo se hackea muchas cosas. Otra cosa es cómo lo use. Luego hay otro dato muy interesante que hablas de las cloacas del Estado. Yo creo que el Estado, yo le doy la vuelta, no creo que exista un Estado con cloacas. Creo que las cloacas del Estado son el Estado en sí mismo. Que lo que hay alrededor, digamos, los servicios sociales son las maneras que tienen los poderosos de dar algo al pueblo para que no se subleve. Creo que es, o sea, en mi pensamiento más criptoanarquista o cyberpunk, es totalmente al revés. O sea, realmente lo que existe son las cloacas del Estado. Eso es el estado profundo que llaman los anglos, no el deep state. Por tanto, no me extraña, al final los hackers, digamos, las personas que tienen conocimientos informáticos son los que manejan la información. Y como periodista sabes que la información es poder. Entonces, si tú quieres manejar la información o si tú quieres obtener información, necesitas hackers o necesitas gente que tenga ese conocimiento. Así que no me extraña, digamos, que estos personajes que son jóvenes, buscan cierto reconocimiento, se lo pasan bien en las fiestas, en casas en Madrid con el pequeño Nicolás y este tipo
personajes rancios, pues evidentemente estén en ese punto de mira, porque además son comprables, puedes comprarles, ¿vale? Puedes darles dinero y aceptan porque obtienen protagonismo y van a los medios y les hacen entrevistas, obtienen dinero y obtienen cierto prestigio, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de la comunidad, por un lado, porque no es lo que nos representa. Si lo miramos desde un punto de vista ético, para mí es más hacker, digamos, aquel que trata, digamos, de dar algo a los demás, que protege, por ejemplo, los hospitales o las telecomunicaciones, o ayuda a los periodistas a filtrar datos o a cifrarlos, que aquel que básicamente ayuda a un político corrupto a montar un tinglado en el cual obtiene información de sus rivales políticos y a cambio le pagan. Y además, insisto, no son tan buenos porque además les pillan. O sea, si fueses bueno, no te conoceríamos, ni sabríamos quién eres. Nunca habrías sido pillado. O sea, que si te han pillado, desde luego, vuelvo a decirlo, es un lamer o un script kid. A lo mejor por una parte también quieren que les pillen en algún momento para alcanzar la Yo, notoriedad, que si no... yo creo que son tontos útiles, si te digo la verdad. Creo que es muy fácil utilizarlos. Es muy fácil utilizar a un tipo y echarle la culpa al hacker, ¿no? O echarle la culpa al informático. No creo, o sea, pueden ser gente, además, que tenga habilidades interesantes frente a un computador. Que ya digo que también las épocas han cambiado. Cuando yo empezaba, digamos, hace muchos años ya, no había vídeos, ni videotutoriales, ni tantos papers, ni tantos hombros de gigante sobre los que subirte para poder comprender pues, los algoritmos o cómo funcionan las aplicaciones. Era mucho más complicado. Ahora, digamos, no es tan complejo acceder a información que te permite pues, realizar cosas como obtener unas credenciales, hacer una fuerza bruta, digamos, ciertas técnicas que están muy explicadas, ¿no? Cuando yo empezaba, digamos, aunque son un poco a viejuno, cuando yo empezaba te lo tenías que hacer tú todo y no había muchos. Además, hacíamos muy buena comunidad, la comunidad hacker. Bueno, lo sabía, pero había que encontrarlos. Y además tenías que encontrar a tu gente. Digamos, dentro de la cultura hacker hay como varias ramas, ¿no? Nosotros nos hemos identificado como ramas o grupos o etiquetas o como quieras llamarlo, donde estaban los freakers, estaban los crackers, estaban los hackers, ¿no? Digamos, según la disciplina, tú encontrabas tu tribu y esa tribu era la que, los que escribían virus, por ejemplo, pues esos son los que tenían los tutoriales y los trucos. Entonces, necesitabas hacer comunidad, necesitabas encontrar primero a tu gente y después ahí, pues ya compartir, etcétera. Y ahora eso ha cambiado. Ahora, digamos, esta figura del lobo solitario, digamos, de este tipo de personajes que básicamente, pues, bueno, no se relacionan socialmente demasiado, pues esto permite también a quien les manipula usarlos como tontos útiles. ¿Vale? Porque si yo tengo una comunidad detrás que me protege o que sabe o que me dice, porque lo bueno que tiene un hacker, yo creo, no es tanto todo lo que pueda saber, sino que conoces a toda la gente que sabe lo que tú no sabes. Y eso es vital. Y eso es vital. Y se lleva bien con periodistas y con abogados, etcétera. Entonces, cuando tú tienes toda una estructura, digamos, relacional, social, cultural, también técnica montada, es muy difícil que caigas en estas trampas que te pone el político de turno por 4 duros. Te podría contar cientos de historias de gente que ha intentado, digamos, contratarme o sobornarme y tal, pero bueno, si quieres, seguimos un poco y más adelante, si quieres, Perfecto, vemos alguna anécdota. vale. Yendo con el tema de actualidad de las restricciones de edad ahora mismo en Reino Unido, que ha sido la noticia, por ejemplo, que han explotado el número de usuarios de VPN en un 1400%, que también es otro tema hablar de hasta qué punto son útiles las VPN en sí, porque hay mucha gente también que dice, oye, que las VPN en realidad Son no es empresas. que sean, son empresas también que les interesa No, no, claro. y bueno, aparte de Reino Unido, yo no llevo la cuenta, pero vamos, en titulares han salido un montón de países, Australia planteando restricciones de edad, varios países, España también, yo creo que en general la Unión Europea lo está planteando de diferentes formas. Em, ¿Qué opinas de esto que está pasando? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hasta cierto punto tiene sentido plantear una protección a, pues en este caso, pues eso, a los menores de ciertos contenidos?
o crees como otros que esto esconde una tendencia un poco peligrosa quizá? Vale, yo creo que son las dos. Te voy primero a que la censura es más antigua que el Internet mismo, ¿vale? O sea, la censura, digamos, por parte de los estados, de los gobiernos, sobre todo a la disidencia política, a la gente que cultiva el pensamiento crítico, eso ha estado siempre ahí. También en la prensa, en los libros, en absolutamente todo. Sí es verdad que en Internet, pues ahora es más, digamos, acuciante, o puede parecerlo, pero en todos los años que llevo, digamos, conectada a la red, estos intentos se han hecho habitualmente, ¿vale? O sea, no es nada nuevo. Y además siempre con la misma excusa, proteger a los niños. Esto es básico, ¿vale? Es decir, con la excusa de la pederastia, por ejemplo, se han intentado o se han aprobado muchas leyes, como por ejemplo la ley Hadopi, digamos que permitía desconectar en Francia Internet si te pillaban descargándote cualquier archivo torrent, porque esos archivos podrían tener contenido pederasta. Es decir, con la excusa siempre se ha buscado la censura. Más que Internet está creado de una forma muy interesante, ¿vale? Está creada de manera descentralizada, que la Internet que vivimos ahora no lo es tanto. He ahí el problema de la neutralidad, que se han creado como foros o feudos donde solo existen Google y Facebook y Amazon y todo el mundo está en esos servidores, todos están ahí metidos. Entonces es muy fácil censurar, es muy fácil. Exacto, exacto, exacto. Pero Internet es mucho más grande que eso, muchísimo más. Digamos, sí que noto, sí que veo mucho que, claro, si tú te dejas llevar por lo sencillo que es que en tu móvil te vienen ya los iconos de YouTube, de Google, etcétera, es muy fácil censurarte, porque solo sabes entrar de la forma y solo controlas eso. Entonces, lo que hace la gente que quiere censurar es sopesa, dice, bueno, es verdad que va a haber unos pocos que van a poder saltárselo, porque realmente es aquello que se suele decir, que no tiene por qué ser siempre así, pero en realidad es ponerle puertas al campo y en cierta medida es así, porque Internet se creó de una forma en la que cuando una cosa no es accesible, se pueda entrar por otros sitios o se pueda replicar. Luego, en realidad, siempre va a existir una forma, digamos, de llegar a lo que quieres, ¿no? Es decir, ahora la liga pues te puede estar, digamos, bloqueando de una forma, pero hay otras maneras de entrar. Si es verdad lo que decías de las VPNs, hay que tener en cuenta que las VPNs son un negocio, son empresas. Y hay VPNs que son, en su gran mayoría, digamos, identifiqué un 12% de ellas provienen de empresas creadas en Israel. Y generalmente muchos te dan un servicio gratuito y luego pues te puedes suscribir o lo que sea. Y el tema de las VPNs es que las llaves, ¿no? Se produce, digamos, un handshake, se produce un cifrado entre pares, pero las llaves que descifran eso las tienen ellos, no las tienes tú. Pasa un poco lo mismo con la idea de WhatsApp, ¿no? Que en realidad, o Telegram, tú puedes estar hablando cifradamente con otro peer, con otra persona, con otro grupo, grupos en Telegram no, pero bueno, con otra persona, pero esas llaves las tiene quien te está dando ese servicio. Luego, en cualquier momento, puede, digamos, utilizarlas o puede dárselas a las autoridades para descifrar aquello que estás hablando, ¿no? Entonces, un poco, creo que este tema de la censura, ahora voy con el tema de los menores realmente, porque no te voy a ser, digamos, idealista o naif en el sentido de decir que sí que existe un problema con los menores y las redes sociales, pero creo que no se está apuntando, digamos, correctamente a los responsables, que en este caso son los creadores de TikTok, de Facebook, de Instagram y de este tipo de plataformas, no son los usuarios. Es decir, yo siempre, digamos, considero que y creo que es además dentro de la ética hacker una de las grandes doctrinas es que la información debe ser libre. Y debe ser libre significa que debe fluir libremente. Y esto se refiere sobre todo a que no son las herramientas el problema, sino los usos que se dan. Y quienes han creado esas herramientas las han creado con un uso que es el de obtener la atención de las personas, el de capturar su atención, el de venderles cosas, el de darles mensajes subliminales, el de volverles extremistas, porque eso vende. Y todo esto, los responsables son las personas que las han creado, porque han creado esos interfaces. Yo he creado redes sociales, he creado herramientas, y tú puedes, cuando tú generas esa interfaz, que es donde
la persona lo usa, puedes saber que eso va a causar sanción o hacer que los menores, digamos, accedan a contenido que no deberían, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede con estas medidas, también va un poco con el tema de la liga, es que pagan, digamos, entiéndeme, esta forma de hablar del refranero popular, pagan justos por pecadores. Al final, realmente lo que haces es censuras a todo el mundo o, digamos, vigilas a todo el mundo por unos pocos. ¿Vale? Y esto sabemos que no funciona. Te puedo decir, por ejemplo, el ejemplo de las cámaras de CCTV, las cámaras que nos vigilan por las calles. De esto casi no se habla, pero hay miles y miles más cada año, cada día. ¿Dónde están esas grabaciones? ¿Dónde van? ¿Se cumple la ley de protección de la imagen? ¿Se cumple algo de esto? No, por supuesto que no. Y algunas ya incluyen reconocimiento facial, reconocimiento de movimientos. Incluso ya hay algoritmos para reconocer los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque estos, digamos, generadores, digamos, de plataformas que mantienen el status quo, digamos, de esta simbiosis entre capitalismo, del consumo rápido, ya sea incluso de cuerpos en las aplicaciones para ligar como Grindr o como Tinder, de consumo de anuncios, de consumo de formas de vida. Ese capitalismo también necesita una estupidización, una infantilización, y todo esto va muy de la mano de los sistemas de control. Es decir, si yo puedo conectar todos los datos que tengo de una persona, no solo los biométricos cuando aparece ante una cámara, sino cuando camina, digamos, si yo conecto todo esto, yo puedo tener un perfil muy importante de esta persona. Y hace poco reflexionaba, creo que es bastante acertado en este caso, el poder no te controla, el poder te predice. Y entonces todos estos algoritmos y esta forma de ser están hechos para predecir a las personas, porque así se vuelven sumisas, maneables y útiles, tontos útiles. Vale, sobre el tema, por ejemplo, de los menores, entonces considero que es un problema rampante, incluso se indican en ciertos estudios que, digamos, están disminuyendo la capacidad intelectual, la capacidad de lectura, de comprensión, de memorización, etc. Yo creo que estas cosas, bueno, son temporales cuando llega una tecnología. También creo que se afianzan nuevas, digamos, aptitudes. Es decir, tal vez los chavales de ahora no recuerden tanto las cosas, pero sí saben buscar muchas cosas a la vez o digamos, tienen cierta idea de la multitarea, etc. Y en cuanto al contenido, claro, creo que son responsables quienes tienen que controlar este contenido, pero no les interesa también. Hay gente a la que le interesa que Internet sea un lugar caótico, con discursos simplones, con discursos que apelan al odio, porque esto vende. Y también Si porque si yo pones hago un canal. tanta basura, al final estás incitando a que la gente deje de usarlo cuando en realidad puede ser una herramienta beneficiosa y la conviertes en... Claro, claro, es como un poco lo que hacen los políticos, digamos, con lo público, ¿no? Lo ensucian, lo retrasan, para que al final acabes cayendo en lo privado o para que al final, digamos, consideres que lo público no es necesario. O sea, ¿dónde están? Tú me hablabas antes de Europa. ¿Dónde está la red social pública? Son todo empresas. ¿Dónde están los servidores que alojen la aplicación radar de COVID en Europa? ¿Por qué no la tengo que bajar de la Google Play? Si no tengo Gmail, si no tengo teléfono, ¿por qué tengo que hacer todo esto? O sea, están dependientes, la soberanía de los países en ámbito tecnológico está totalmente destruida. Solo hay dos países en Internet, China y Estados Unidos. Si tú miras los servidores, ¿dónde están? La gran mayoría de ellos, los grandes, están en Estados Unidos y China. Si miras las 10 primeras empresas redes sociales, Estados Unidos y China. Ahora bien, ¿sabes dónde cotizan? En Irlanda, porque ahí se cotiza el 3%. Luego utilizan paraísos fiscales. Son empresas corruptísimas hasta la médula, que nos controlan. ¿Qué pasa? Que son un caramelo perfecto para los estados. Porque cuando fueron digamos, el derrocamiento de Bashar al-Assad, este solicitó a Facebook los perfiles de los activistas, digamos, y este se los concedió. Entonces, digamos, son el sueño húmedo de cualquier, digamos, FBI o CNI o cualquier o Mossad.
de cualquier agencia, ¿no? Porque además es la gente la que está subiendo toda esa información y se está exponiendo. Entonces también creo que los niños expuestos antes de cierta edad, antes de ser adultos, para saber que esa exposición tiene muchísimos más de repercusiones, no solo de las que ellos puedan saber, sino de las que sus propios padres. ¿Cuántos padres están enseñando a sus hijos que después serán adultos y que toda su vida digital está guardada y les están exponiendo sin saber qué consecuencias van a tener? Entonces, hay muchos responsables en todo esto. Te he puesto el primero, digamos, en los creadores de las plataformas, pero también son responsables los padres de los niños Sí, y de las influencers niñas. que están vendiendo contenido de su familia en redes. Al final creo que es banal, es un contenido banal y que busca además algo muy, muy básico del ser humano, que es: mírame, estoy aquí, existo. Hay mucha gente cuyas vidas, tienes que entender, Alberto, son mediocres, mediocres de media, de no van a destacar nunca en nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues que me vea a internet, que lo guarde un señor de Estados Unidos, me da igual. Que sea haciendo un reto viral que es estúpido o que me causa problemas de salud, da igual, es mi momento. Son esos 5 minutos de fama, ¿no? Que la gente busca. Entonces, están estas empresas explotando y su algoritmo las bajezas psicoafectivas humanas más básicas. Y esto es terrible, porque cualquier ingeniero lo sabe. Sabe que están haciendo esto adrede, ¿vale? Sabe que se están aprovechando también, por ejemplo, el looting, ¿no? Podríamos decir, estos juegos que tienen apuestas dentro de los juegos y que es apuestas. Y niños están apostando y están haciendo juego cuando está prohibido, digamos, legalmente, pero hay vacíos legales, ¿no? Entonces tienes niños cogiendo la tarjeta de sus padres para comprarse skins, ¿vale? Porque no sé qué influencer que está forrado, pues lleva no sé qué. Entonces, al final, todo es una cadena, digamos, que explota lo más básico de los problemas psicoemocionales de las personas, de los individuos. Y los niños, y los adultos también, los muy adultos, son muy vulnerables. Por eso los hackers, digamos, los periodistas, debemos proteger todo esto. Y tal vez sea interesante que, digamos, los niños tengan su propia red social, pero tal vez directamente no deban acceder a la misma, a no ser que el consentimiento expreso o junto con sus padres, porque no podemos tampoco quitar unas herramientas tan importantes como son las redes sociales, ya que si a un niño tú le sacas de las redes sociales, puedes darle un problema social en su instituto o en su colegio. O sea, hay que comprender todas las aristas de esta Sí, a mí problemática. es que me gusta mucho algo que dice una periodista de Estados Unidos que se llama Taylor Lorenz, que dice un argumento muy bueno, que es que dice, bueno, hay niños, hay adolescentes, hay menores que no tienen la mejor situación en sus casas, no tienen la mejor situación familiar, no tienen la mejor Claro, situación en su colegio o instituto, a lo mejor están marginados, les hacen bullying o mil motivos por los que a lo mejor no tienen esa mejor situación y que en Internet en realidad encuentran un campo estupendo en el que hablar con otras personas de forma sana sobre sus intereses y sobre que les así saquen es. un poco de su entorno, de ese entorno. Te digo más, hay un caso muy, muy interesante en Go, en el clásico World of Warcraft, de un chico llamado Matt que murió, digamos, de una enfermedad degenerativa terrible que le impedía andar, incluso hablar, pero que en Go tenía un personaje, conoció el amor, tenía a su novia o, digamos, Como una serie en Netflix. no tengo ni idea. Puede ser, No puede tengo ser. ni idea. Yo me acuerdo de hace mucho porque no hace poco ha sido su aniversario y todavía hay gente en WoW que va a, digamos, hace como una performance de caminar hacia donde solía estar o algo así. Entonces, te quiero decir, la herramienta, Internet, las redes sociales, es de las mejores herramientas que puede tener la humanidad. O sea, yo recuerdo en el chat, perdón, en el canal de Hackers está, le hacía entrevistas, siempre preguntaba a todo el mundo cuál era para ellos o para ellas el mayor invento, el mejor invento, ¿no? Había quien decía la electricidad, la agricultura, había de todo, ¿no? E Internet salió muchas veces. Y así lo creo. Creo que Internet es una herramienta, además, que bien utilizada nos va a permitir solucionar problemas globales. Creo que, digamos, las viejas ideas de incluso del activismo, ¿no? De piensa en global, actúa en local,
ya están obsoletas, como muchas otras cosas más, ¿no? Creo que ya se puede actuar en global y creo que se puede pensar también en global y actuar en local y pensar en local. Creo que ya se puede hacer todo a la vez. Y te pongo un ejemplo. Cuando fue Fukushima, que hubo un escape de radiación, si mal no recuerdas, que todavía sigue, ya no se habla, los hackers de Japón hicieron un llamamiento a la comunidad hacker para que enviáramos sensores de Geiger o sensores para que ellos crearan su propia red alternativa para medir la radiación, ya que no consideraban que el gobierno estaba dando datos reales. Imagínate, el gobierno te decía que había una radiación de 2, que pusieras unas toallas debajo de la puerta y te quedaras en casa. Y ellos y la comunidad internacional se unió, se hizo una red de sensores, digamos, por toda la isla y se descubrieron que los valores eran muy superiores. Y esto no fue únicamente por los hackers de allí, sino hackers de todo el mundo, pues actuaron, ¿no? Entonces, esto mismo puede ser con científicos, con científicas, digamos, en ámbitos sociales, cuando hay una catástrofe. O sea, Internet es la manera de coordinarnos. Lo que pasa es que la gente está distraída con cosas banales, lo que hemos dicho, saciando sus, digamos, problemas psicoafectivos más básicos y con un capitalismo que les impide salir de esa individualidad hedonista en el cual yo, mírame, mírame, mírame. Esa es, digamos, un poco ese análisis, digamos, un poco más profundo de todo este problema. Entonces, saldrán alternativas, por ejemplo, lo que decías de la Liga, sí es verdad que creo que se está llevando ya, digamos, a instancias en Europa. Conozco además que quienes son los abogados, digamos, son de la comunidad hacker, no está detrás RootedCon, en uno de los mayores congresos, digamos, sino el que más de España, y los hackers o hackabogados que están yendo son de nuestra comunidad, son buenísimos, saben perfectamente cómo demostrar qué es lo que está pasando. Es decir, te pongo un ejemplo, el derecho a la información, el derecho a obtener la información veraz está por encima del derecho de propiedad que tiene la Liga sobre su imagen. Entonces, cualquier tribunal te lo va a echar atrás. ¿Qué pasa? Que lo retrasan, seguramente corruptelas con jueces, no lo digo, pero no me cabe duda. Y entonces, ese tiempo en el que pueden estar ganando un dinero hasta que se lo echan atrás, como ya pasó con la SGAE, con Cedro y con otras, pues es eso que se sacan. Y además nos hacen perder el tiempo. Así que básicamente lo que está pasando con la Liga es esto. Se volverá atrás porque es totalmente anticonstitucional lo que están haciendo. Es que lo de la protección a los menores es un argumento y luego el otro gran argumento es el tema de la piratería. Y precisamente La por propiedad eso intelectual. en España Sí. se llegó a bloquear durante unos días Telegram, ¿no? Un juez dictó esa orden, Lo intentó un juez, sí. se bloqueó unos días, luego, claro, pues se vio que eso era una barbaridad. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste que un juez había ordenado bloquear Telegram en España? Bueno, en primer lugar, no me sorprendió en el sentido de que los jueces viven en otro mundo, no conocen Internet, no es su mundo, entonces toman decisiones muchas veces que es rompo el cable o tiro el ordenador y se acabó la partida o lo apago, ¿no? No son conscientes, digamos. Entonces, no me extrañó. Hemos visto muchas otras cosas, yo llevo ya muchos años, he visto muchas cosas similares, ¿no? También te quiero decir que para mí la piratería no es un delito, fíjate lo que te digo, y no lo es realmente. Compartir, si no existe un lucro, no es delito. Compartir es legal, ¿vale? Si yo te paso una película y tú no la difundes, o ganas dinero con ella, o la distribuyes, o la pones en un cine, no es legal. O sea, perdón, no es ilegal, es totalmente legal, ¿vale? El consumo, digamos, vamos a decirlo así, propio o privado, no tiene ningún, digamos, problema legalmente. ¿Qué pasa? Que llevan muchos años también confundiéndonos con estos. Aquí los pioneros fueron la SGAE, ¿no? Tú tienes que saber que, por ejemplo, en cada dispositivo que compras que permite el almacenamiento y la memoria, un móvil, un disco duro, un pendrive, estás pagando un arancel a la SGAE por si te descargas contenido que ellos denominan pirata. Es decir, han dado la vuelta a la idea de ser inocente, ¿no? Antes de que se demuestre lo contrario. Esto es lo que tratan muchas veces estos lobbies, digamos, de conseguir, que es dar la vuelta a eso, que todos seamos culpables, que paguemos porque eso es un negocio pues brutal, evidentemente.
Entonces, también voy a decir una cosa, un mensaje a la gente que me está escuchando, que le gusta el gaming. Ahora está digamos, la iniciativa de Stop Killing Games, ¿no? Que ha salido adelante. Os voy a decir una cosa. Si el juego no es tuyo, entonces que no te acusen de piratería, ¿vale? Digamos que si realmente la piratería, ellos llaman piratería, es combatir las cosas, es como está diseñada Internet y es como creo que el ser humano debería actuar. Te soy sincero, la propiedad intelectual es muy apoyada porque al capitalismo le encanta esa idea, ¿vale? Microsoft ha intentado o tiene patentado el doble clic. Pantone tiene patentados colores. O sea, ¿qué es lo siguiente? Han intentado patentar moléculas, se están patentando proteínas, ¿vale? Patentan la naturaleza, porque eso es inamovible y porque eso les da un dinero constante. Además, fíjate que las patentes tienen 60, 90, 120 años para que pasen, ¿vale? Entonces, es un negocio lucrativo brutal que se basa en lo intangible, en lo intelectual. Entonces, tienen que untar a mucha gente, que es la que ejerce de policía. Por ejemplo, acuérdate, en la época de la SGAE había inspectores que iban a bodas para ver qué música se ponían, tomaban nota y luego les cobraban. O entraban a peluquerías, o incluso obras que hacían niños, pues recogían la música y después les pasaban la factura, ¿vale? Sin escrúpulos total. Cuando además, esos artistas que están en esas SGAEs, Cedros, etcétera, son, fíjate, pues personajes que son archimillonarios, que la verdad, sinceramente, no aportan básicamente nada con su música, no son tampoco artistas como tales, bajo mi punto de vista, sino que son meras marionetas del poder, como pueden ser otros personajes que pueblan, digamos, el mundo, como pueden ser los futbolistas, como puede ser gente que es muy millonaria, digamos, que generan un statu quo, que no son, digamos, lo que sería un buen ejemplo para nuestros niños y nuestras niñas de lo que habría que ser, pero que venden esa idea de soy rico, soy joven y el mundo es mío, ¿no? Entonces, los niños prefieren ser antes un futbolista o un cantante, digamos, o un influencer que ser un científico, una científica o el que descubra la cura del cáncer. Entonces, son, entre comillas, como decíamos antes, tontos útiles de este sistema. Por eso se les aupa, por eso se les deja estar, por eso incluso se generan leyes que les beneficien para ganar un cierto arancel con su música, la escuches o no. Entonces son lobbies, básicamente. Todos estos lobbies pues tienen que ver con el sistema, son anticonstitucionales y bueno, el tiempo que están pues es el tiempo, digamos, que nos dan problemas. Es verdad que toda la liga puedes entrar por otros medios, no hace falta VPN, existen también lugares donde se están streameando y emitiendo estos partidos en abierto, sin problema. Además, también deben saber que el efecto Streisand existe en Internet, que si tú pateas un avispero, las avispas echan a volar. Entonces, si tú censuras algo que es muy importante para la gente del fútbol, no tanto, pero si es muy importante, la gente se puede unir, no solo para, digamos, hacer que se vea la corrupción que hay detrás de tus actos, sino también para facilitar que ese contenido esté siempre ahí. Acuérdate Wikileaks. Wikileaks cuando trataron de censurarlo, cerrando Amazon sus servidores, cerrando PayPal y Mastercard su financiación, lo que hizo la comunidad, además de adaptar o adoptar Bitcoin, que justo nacía en ese momento y las donaciones empezaron a hacerse con Bitcoin, fue generar espejos en máquinas, en ordenadores de todo el mundo, de Wikileaks. Querías, digamos, tapar una flor y te nació un jardín por todos los sitios, ¿vale? Entonces, al final, también sucede que todo esto de fútbol y esto de Cloudflare es bastante más, digamos, vamos a decir enreversado, porque Cloudflare, a quien está, digamos, dando este problema, es otra empresa también. O sea, es un problema entre un lobby y una empresa. Entonces, al final, la empresa también tendrá sus mecanismos, digamos, para defenderse. O sea, no vamos a poner a la comunidad activista a defender a Cloudflare. ¿Me entiendes? Entonces, es una cosa ahí que, bueno, hay hackers que están con ello porque se está atacando, se está censurando, pero también hay ciertas, como decías, ¿no? Cierta reticencia o cierto, bueno, saber qué pasa y tal. Yo, desde luego, siempre voy a estar del lado de que la información sea siempre libre y accesible.
Siempre que leyendo sobre cultura hacker, software libre y tal, yo normalmente veo que hay muchos hackers que dicen que, bueno, que esto es un tema apolítico, que el hacking, que el software libre es apolítico, que no quieren como identificarse uno a otro, que Que el va. software libre siempre es para todos. Pero yo siempre he visto en la cultura hacker como Qué un pereza. post antisistema, un pozo muy, muy punk, en el hacktivismo también, pues una idea de lucha y tal. Entonces yo siempre cuando veo lo de hacking, bueno, es apolítico, a la vez como que me parece un poco raro. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el que te dice que es apolítico ya sabes de qué palo va, ¿no? Es de derechas y tal. O sea, yo esto me llevo enfrentando, o sea, yo, nuestra comunidad, digamos, ahora te podría contar mil aventurillas. Nuestra comunidad ahora se lleva bastante bien, pero en sus inicios no, teníamos muchos problemas. Sobre todo los que decían eso, no, el hacking o el hacker solo se debe a su técnica, que tienen parte de razón, ¿eh? No te lo digo. A su técnica no es nada político, digamos, no hablemos de política, solo hablemos de herramientas y tal. Pero estábamos, digamos, en el otro lado, los que decíamos que todo es político. No hay nada que no sea político. Tu ordenador es político, tu conexión, este micrófono, todo es política. Entonces, ignorarla, creo, si se hace con intención, es lo que te decía, el equidistante al final, ya sabes que es de derechas, digamos, o que se pone en el lado también, porque también me doy mucha cuenta ahora con todas estas ideologías que hay ahora, que la gente se pone del lado sencillo, que es el lado del opresor, que es el lado del capitalista. O sea, para mí, ser un hacker, digamos, un paytester que trabaja en una empresa es el lado sencillo, porque tú no tienes que jugarte nada, es una empresa, te dan un sueldo, ayudas a cazar a otra gente o a arreglar cosas o lo que sea, te vas para tu casa y ya está. Pero un hacktivista, alguien político, se juega su libertad para que el mundo pueda saber que M. Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas, porque Anonymous publicó los papeles de Bárcenas en abierto y todo el mundo lo pudimos ver. Entonces, ahí hubo gente que estuvo detrás publicando esto, ¿vale? Con una intención política. O si no, te digo grupos como la 9 de Anon, ¿no? Que se metió en miles de sitios para enseñarnos las entretelas. Y además, con cierta ética. No en plan doxear, ¿no? No por hacer daño, no borrar, no hacer daño a los informáticos que están al otro lado, sino protegiendo la información dentro de lo que se pueda para mostrar aquello que es relevante. O sea, no es relevante para el mundo saber cómo se llama el informático que estaba detrás de, no sé, la protección del Corte Inglés antes de que liquearan su base de datos. Pero sí que sepamos que está teniendo contratos con Indra, ¿vale? Para un sistema que les permite, que además ha salido hace poco, digamos, a ciertos políticos del PP, entrar en la aplicación del Senado y conocer información relevante sobre los borradores que tienen otros políticos para sus discursos. Esto sí es importante. Entonces, el activista, digamos, no entra sabiendo, tiene ética y además busca información que puede ser importante para la opinión pública. Entonces, considero que decir esto, esa equidistancia que también se puede dar ¿no? Me recuerda aquella la escopeta nacional, ¿no? Yo ni de izquierdas ni de derechas, franquista, ¿no? Como mi padre o algo así decía, ¿no? Como yo no hablo de política, pero bueno, soy de derechas como mi padre. O sea, quiero decir, ya sabes de qué lado están cuando te dicen que no se interesan por lo político. Lo político es la comunidad, lo político es tu vecino, lo político es el cuidado, lo político es la vivencia, la naturaleza. Decir que pasas de eso, los griegos tenían una palabra que es idiota. Idiota ahora se usa de otra manera, pero idiota es aquel que pasa de la política. Entonces, para mí, las personas que identifican como que no existe la política en el hacking, en su terminología, digamos, antigua, son idiotas. Em, Hay un programador, bueno, experto en tecnología y periodista, algo famoso, que se llama Jacob Appelbaum, que, bueno, Sí, en algún claro. momento, no sé en qué agujero negro de internet que me caí, que pues me acabé viendo algunas entrevistas suyas y en una él decía que Sí, animaba a que los periodistas aprendiesen programación.
También, bueno, esto lo he escuchado varias veces, bueno, aunque sea en realidad más por salida laboral que por algo político detrás, simplemente por más salidas laborales, pero bueno, se ha dicho algunas veces, los periodistas deberían aprender a programar. Y tú también, en una entrevista Ujú. que tienes en tu canal, con una entrevista muy interesante con Enrique Dans, dices que también debería de haber más periodistas hackers, entiendo, periodistas sobre todo con filosofía hacker, ¿no? Entonces, Ujú. preguntarte, ¿cómo crees que debería mejorar la relación entre hackers y periodistas? ¿De qué manera puede haber una sinergia entre los dos? Entendiendo también que se viene de una situación no muy buena, porque claro, los periodistas muchas veces No nos sé. han dado una imagen de los hackers pues como criminales y como un poco pues alimentando también una leyenda que da un poco de morbo, ¿no? Y se consigue así el clic, pero que no se ha Así tratado es. a los hackers de la manera más adecuada. Sí, no hay rencor, ¿eh? No te preocupes. O sea, creo que lo primero no es tanto programar, sino yo creo que lo que un periodista tiene que aprender es a tratar la información. Y, por ejemplo, una forma de tratar la información es saber encriptarla, saber cifrar la información. Si yo te paso ahora la base de datos de un partido político de su caja B, tú tienes que saber proteger esto. Tú tienes que saber hablar el idioma de quien te filtra la información, porque un periodista muchas veces puede o ir a buscar la noticia por sí mismo, por sí misma, pero también puede recibirla de terceros. Y si no da esa seguridad a esos terceros, nunca la va a recibir. Entonces, programar está muy bien, pero saber cifrar, saber tener un correo que no sea Gmail o que no sea el de su propio periódico, o sea, ser un poco más, entiéndeme, tener un poco más de calle Sí. con respecto a lo que significa cierta información. ¿No? Y entonces también tú piensas lo que muchas veces los hackers tienen la información y necesitan. En una entrevista que hace muchos años, 2013 o así, dije que hackers y periodistas estaban condenados a entenderse. Condenados. Porque unos tienen la capacidad de saber dónde está la información, tal vez realizar una intrusión y obtenerla, y otros tienen la capacidad de saber filtrarla, saber darla, llevarla a los sitios. Y ese enlace, esa simbiosis, ese punto de unión está en que el primero necesita anonimato y seguridad y el segundo necesita que la información sea veraz. Pues trabajar en esos mecanismos. Por un lado, facilitar todo lo posible a los periodistas entender las cosas, dárselo sencillo, que no como si fuesen tontos, que también he visto entrevistas donde, digamos, no se toma en criterio al periodista y otras veces también porque el periodista no entiende nada y repite como un loro, ¿no? Entonces, creo que es una simbiosis que nos condena a entendernos. Y creo que no tanto programar, sino saber usar herramientas libres o seguras o alternativas que permitan que los canales de comunicación y de almacenaje sean seguros. Yo conozco, por ejemplo, abogados que han recibido un pendrive por debajo de la puerta de su despacho, porque hackers han pasado por su despacho, les han pasado un pendrive y les ha llegado, vale, pues ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, creo que un buen ejercicio para un periodista es plantearse, incluso escribirlo en un papel, ¿qué pasa si un día alguien me deja un sobre con un pendrive con algo muy importante para mi sociedad, para la sociedad en concreto? Algo muy relevante. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Ese creo que es un grandísimo ejercicio mental que después nos llevará a entrenarnos y a ir tomando decisiones. Y en este caso, ¿cómo lo protejo? ¿A quién se lo digo? O sea, tú imagínate que yo tengo una base de datos muy importante. ¿A quién se la doy? ¿Al país? ¿Al mundo? ¿A dónde voy? ¿A The Spiegel? ¿A The Telegraph? ¿A dónde voy? Tú no lo sabes dónde ir. Por eso nació Wikileaks. ¿Vale? Porque era ese punto donde hackers y periodistas tenían el anonimato asegurado porque quienes estaban detrás eran hackers y periodistas. Periodistas que filtraban para no revelar datos, por ejemplo, de soldados o de gente que pudiera estar en peligro, filtraban, sabían cómo entregarlo, y hackers que protegían esos buzones donde se recibía esa información. Entonces, Wikileaks era el ejemplo perfecto. Esa oportunidad la perdimos de tener un mundo más libre. Mira cómo trataron a Julian Assange, a su cabeza más visible, para demostrarnos que iban por el buen camino. Cuando el sistema
cuando Occidente, cuando el mundo trata así a las personas, es porque van por el buen camino. Y es una manera de decirte, por aquí no. Entonces, más Wikileaks y menos estos panfletos, pseudopanfletos, digamos que no son más que clickbait, es lo que decías antes. ¿Qué vende más? Pues un hacker o un, digamos, personaje como el Alcasec, eh, digamos que se cuela en un sitio y hay una trama ahí y tal, ¿no? Es un poco, no solo el periodismo, sino también las redes sociales. Vende el odio, vende el dinero, vende todo este tipo de cosas, porque tú que digas que un activista ha ayudado a unas personas en Gaza que puedan tener una conexión segura para salir hacia afuera y contar lo que está pasando en el mundo, porque el gobierno de Israel en su genocidio les mantiene una burbuja informativa, pues no vende tanto que haya gente altruista que haga eso. Vende más un personajillo como este que junta Villarejos, pequeños Nicolases y 4 pringados de Vox o de PP o de donde coño sean o del PSOE, me da igual. Vende esta basura. Y al final usan hacker o ponen ese término ahí porque los neófitos, pues bueno, pues será un hacker este tío. Si entra en ordenadores, lo será. Entonces, creo que los periodistas que han hecho esto, o bien lo han hecho por desconocimiento, no creo que muchas veces por maldad, pero otras veces simplemente porque no se han preocupado básicamente en saber absolutamente nada de lo que hablan. O sea, yo cuando vi una noticia hablando sobre temas relacionados de la técnica, del hacking o de cosas así, alucino y pienso, como de todo hablen igual, de lo que yo no sé, o sea, como de lo que yo no sé, hablen igual, o sea, ¿qué coño de información estamos teniendo? Recordemos además que el derecho a la información es un derecho fundamental, a la información y a la verdad. Eso está en la Constitución. No es la información porque sí, es la información veraz. Y ahora mismo vivimos unos tiempos, ya lo dije hace tiempo, hemos pasado de la era de la información a la era de la desconfianza. Internet es un lugar donde ya no puedes confiar en nadie, ya no sabes si una imagen es real o un vídeo. Estamos viviendo en la era de la desconfianza. Y en la desconfianza siempre gana el poder. Siempre gana el poder. Si tú puedes equiparar el comentario que hace un terraplanista con un científico geólogo y lo democratizas, como dices ellos, y los igualas, al final, en ese debate, ¿quién gana? El que más grita, o el que más tiempo está, o el que, ¿no? Entonces, esos discursos acaban calando. Porque si yo tengo que estar mucho tiempo haciendo mi ciencia, como hago, creando programas, etcétera, no puedo estar a contestar a la gente, digamos, que está diciendo estupideces técnicas. Entonces, esto prevalece y prevalece y los algoritmos, como prevalece y tiene más visitas, pues le dan más énfasis y la gente llega a ver esto. Lo mismo pasa con las noticias, lo mismo pasa con todo el contenido. Digamos, es un contenido que se basa en el morbo, que se basa en los discursos de odio, porque al final es lo que te digo, ¿qué es lo que vende? Pues que haya crítica, por eso se polariza. Por esto estas redes tienen estos algoritmos que polarizan. Porque tú decir, pues que ojalá el mundo sea mejor, pues no tiene nada de morbo. O decir que te gustaría más que el mundo compartiera en vez de compitiera, ¿no? Que es mejor compartir que competir. Que es mejor que si una nación obtiene la patente del coronavirus, se la dé al resto, para que todos puedan fabricarlo. No se lo vendan. Pero vivimos en un mundo competitivo, testosterónico, machista, capitalista, que tiene sus lados buenos, todavía hay gente buena, pero que eso es lo que prima y es lo que se ve, porque invierten más tiempo y porque gritan más, básicamente. En relación también con la piratería, yo llevo unos días en Twitter, porque ahora estoy en Mastodon, pero bueno, no puedo evitar, me sigo metiendo de vez en cuando a Twitter, y he visto como una tendencia, bastantes tweets, que gente hablando, diciendo como, deberíais empezar a todo el contenido de Internet que os guste, la música, películas o documentos, todo lo que tal, deberíais empezar a descargarlo y ponerlo en discos duros porque hay cosas que van a empezar a desaparecer. Bueno, un poco algo de paranoia también, pero luego está la parte de, claro, por ejemplo, el ejemplo de las plataformas de streaming o Amazon con el streaming o los libros y tal, lo de que las plataformas en realidad siguen siendo dueñas en todo momento del contenido y que Netflix puede en cualquier momento hacer desaparecer una serie del catálogo y entonces pierdes acceso y eso
deja de ser accesible. Claro, es que, En el Internet privatizado eso te puede pasar en cualquier momento y bueno, de momento está el proyecto del Internet Archive, que es lo que se usa como para rescatar o guardar páginas web y tal, sí, pero pero cómo ves cuidado, eso? cuidado con Archive también ahí. Claro, muchas cosas. Digamos, al final se están utilizando plataformas privativas de empresas, no solo te controlan y te manipulan, sino que también en sus términos de servicio, esa letra pequeña que nadie lee y todo el mundo acepta, se constatan muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, el ejemplo que ponías Netflix, es que el contenido lo deciden ellos, porque es suyo, como todo lo demás. Entonces, puedes usar Kodi, es una alternativa, digamos, en realidad lo que hay que buscar son esas alternativas a estas empresas que en el software libre existen muchísimas para todo. Entonces, también están esos diógenes digitales, que en los 90 había muchos, ¿no? Que tostaban en CDs y guardaban en discos duros, que la gente decía, bueno, estás aquí todo el rato bajando torres de películas. Bueno, esos son los que ahora tienen montado su propio, entre comillas, Netflix con Kodi y tienen ahí todas las pelis y series y todo, ¿no? Es decir, básicamente la nube son ordenadores de terceros, por mucho que se lo vendan, ¿vale? Dicen, la nube, esto sube... No, no, es el ordenador de otro, ¿vale? Punto. Como es el ordenador de otro y le pertenece, y generalmente te da un servicio gratuito, pero no libre, estás pagando con tu libertad ese servicio. ¿Por qué Google Drive es gratis? ¿Por qué es gratis YouTube? ¿Por qué es gratis Netflix una parte cuando te lo dan sin el pago? ¿Por qué es gratis Instagram? ¿Por qué es gratis TikTok? ¿Por qué son gratis estas cosas? Lo voy a decir, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Luego, en realidad, aunque tú crees que estás consumiendo productos que ellos te dan como una película, tú eres el producto. Tú eres lo que están vendiendo. Solo necesitan tenerte ahí un tiempo, obtener tu atención, ya sea poniéndote una peli o lo que quieran, o música en Spotify. Te dan algo que no te pertenece para tenerte ahí, para convertirte en un producto. Esto es cómo funcionan las cosas. Entonces, esta es la realidad. La realidad de Netflix no es que tenga películas, no es que esos sean sus productos, insisto. Esos son los métodos que tiene para tenerte sentado de una Smart TV que está obteniendo datos de cuánto tiempo pasas en cada pantalla, de dónde miras en la pantalla, de cuántas cosas ves y qué cosas ves, porque generan un perfil psicológico de las películas que ves, las series, el porno, y con este perfil pueden vendérselo a terceros. Para tenerte presente Exacto, usando la red, ya sea Netflix, exacto, para Facebook tenerte o... tiempo. Todo, exacto. Esto es básico, hay que comprenderlo, hay que extender esto. Y los hackers lo saben muy bien. No te dejan usar TikTok para que te entretengas y veas lo de los demás por una labor altruista. Solo quieren que estés ahí más tiempo porque están extrayendo información sobre ti. De esto va ese gran negocio de la información. Recuerdo a nuestra audiencia que durante más o menos 15 años seguidos, la mayor empresa que cotiza en el mundo es Google, la que más información tiene de todo el mundo. O casualidad, ¿verdad? Que Google sea la empresa capitalista más grande que existe en la humanidad. O casualidad. ¿Qué tiene Google? Información de todo el mundo. De qué hacen, de qué hablan, de qué buscan, cuánto tiempo están en Internet, a qué horas se conectan. Entonces, una manera de protegerse es esto que te dice esta gente. Pues ten tus películas y tus cosas, bájatelo con un software que encripte la conexión, que utilice Tor, con BitTorrent, a través de Tor, bájate esas películas, tenlas y entonces cuando quieras verlas nadie sabrá que lo estás viendo. Pero existen, digamos, también alternativas a todo esto. No hay que encerrarse en burbujas, porque al final también al poder le interesa que los disidentes o bien se escondan en sus madrigueras y no salgan, y ellos siguen explotando a las mayorías, o bien que si tú, por ejemplo, utilizas cifrado y todos tus vecinos no, al final es muy fácil saber quién eres, ¿no? Por una regla inversa. Si todo el mundo es transparente menos tú, bueno, puede ser que ya es muy fácil saber quién eres. Entonces hay que democratizar no tanto el contenido, sino el cifrado
del contenido. Si todo el mundo ciframos, si todas nuestras comunicaciones fueran cifradas, entonces cambiaría muchísimo el asunto. Y ellos dejarían también de ganar dinero con tu información. Por eso no cifran, evidentemente. Por eso nunca va a cifrar WhatsApp, porque no puede leer lo que hablas si lo haces realmente, técnicamente bien hecho. ¿Comprendes? Por eso nunca lo van a hacer. Pero hay alternativas. Yo, por ejemplo, estoy construyendo ahora una red distribuida, no descentralizada como Mastodon o Blue Sky, sino distribuida. Es otra forma, digamos, de conectividad cifrada y federada que se llama Oasis. Y en esta red todo el cifrado es entre pares, no existen terceros, no te conectas a un servidor centralizado, tu ordenador o tu máquina actúa como cliente, es decir, que obtiene información, pero también sirve cosas. Esto modifica, que es como se creó realmente la Internet en sus inicios, y te hace interdependiente de otros nodos, pero no dependiente de ningún otro. Eso significa que no te pueden censurar, que puedes tener ahí tus películas, que puedes hacer streaming, que puedes hacer muchas cosas y no dependes de que otro te censure. Siquiera la operadora de telefonía, que ese también sería otro gran tema. ¿Quién controla los cables? ¿Quién controla las conexiones? Tú le preguntas a la gente por la calle qué es el wifi y no tienen ni idea. Sabe que existe, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene Internet? O sea, ¿Internet qué es? ¿Está en el aire? O sea, ¿está Google aquí en el aire dándome vueltas? ¿Cómo va esto? ¿No? Pues Internet son cables, cables submarinos, cables puestos por militares, cables que son puntos geoestratégicos en el mundo, cables que están protegidos por submarinos y barcos. Internet es un arma de guerra creada por los militares americanos y nos dejan el patio de atrás para enredar y para hacer 4 cosas, digamos, 3 chorradas y una interesante, pero en realidad es un arma de guerra Internet. Esto que no se le olvida a la gente. Yo creo una sensación colectiva de Internet, que fue una revolución, de pronto era como increíble, la humanidad de pronto puede usar esta herramienta para un montón de cosas y sin embargo fue pasando el tiempo, las empresas llegaron a Internet, de pronto se adueñaron, nos metieron un poco en el filtro, hemos caído todos porque la gente dice, qué aburrido es Internet, ¿no? Eso, solamente busco algo en Google, me meto veo algo en YouTube, subo algo a Instagram Sí, Instagram o TikTok. y vuelvo Sí. a empezar y es como, ahora, o sea, de pronto Internet parece que es minúsculo, todo el mundo usa lo mismo y hace lo mismo y ya está. Y es como, ¿dónde ha quedado? Entonces, hay un intento ahora, hay gente que... Es un centro comercial. Esto no es lo que se supone que debería ser Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reapropiamos de él? Claro, yo siempre comento que Internet era un campo libre, un poco salvaje oeste también, y ahora es un centro comercial. Y yo creo que también, en parte, la culpa la tiene la telefonía móvil, los móviles, los smartphones. Creo que esto fue lo que terminó de dar la estocada, digamos, a ese Internet, porque al final la gente tiene una serie de iconos que vienen de fábrica, el YouTube, Google... El iPhone, o sea, entras a través de un iPhone. Exacto. Ya entras con las reglas de ese dispositivo. Exacto. Entonces, para ellos Internet es solo eso. ¿Sabes dónde han quedado los...? Yo tengo un blog, digamos, mío propio, que sirvo desde una máquina. No estoy rankeado ni se me ve en ningún sitio. Porque además Google, con su SEO, ha ido sacando del algoritmo a todo aquel que decía algo interesante, a todos los artesanos, a la gente. Pues antes la gente tenía blogs de todo, de lo que sea, de viajes, de contar lo que sea. Y tú ibas a esas páginas, ¿no? Navegabas. Páginas comerciales y artículos sin ningún tipo de interés porque Claro. todos los artículos siguen la regla del SEO y el SEO lo convierte todo en Exacto. Entonces, podemos llegar... Entonces, Google mató Internet. Google mató Internet con Android y lo mató con su SEO. Esa es la realidad. Google destruyó todo Internet. Y luego los demás se subieron, claro, Amazon y Meta o Facebook, digamos, también todos se subieron a este carro. Pero fue Google el que acabó con Internet porque se apropió de la indexación, se apropió de la manera de enlazar las cosas, digamos, se puso en una metacapa donde no había
lo que había no podía competir, estaba Bing, estaba Yahoo, pero antes estaba, yo que sé, Altavista, había otros muchos, DuckDuckGo, hay un montón digamos, de buscadores, pero se apropió y como quien controla la información actúa, digamos, como una biblioteca para enlazar, empezó a decidir qué enlazar. Te pongo un ejemplo además, porque Google tiene mucho peligro. Yo me acuerdo que unos hackers chinos hace mucho tiempo nos dejaron entrar en, sabes que China está rodeada por un firewall digital, ¿no? Digamos que no pueden salir de China a ver tu internet, ni nadie podemos entrar. Sin embargo, con unos colegas chinos hicimos un intercambio, digamos, o nos abrimos unos túneles, hackeando una serie de cosas, para que ellos pudieran visitar nuestro internet y nosotros pudiéramos ver el suyo. Bueno, pues yo me puse, cuando aquello, después China echó a Google, le echó, China no está en Google, pero cuando aquello estaba China, o sea, estaba Google en China, pues me puse a buscar en el buscador chino de Google y busqué anarquía. ¿Sabes lo que salía? No lo que debería Una, ser. la imagen, para el Google chino, la anarquía era la imagen mítica de Bansky de un tipo tapado, digamos, con un ramo de flores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Google no da el contenido por igual a todo el mundo. Por eso rompió esa neutralidad. Porque a los de Egipto les da una idea de anarquía, a los chinos otra. Entonces Google te está manipulando, te está dando la información que debe darte a ti en concreto. Entonces, esto es mucho poder también. ¿Qué pasa? Que entonces han cogido y han dicho, bueno, pues ya puedo hacer un servicio de pago, ya si me pagas te pongo arriba. ¿Qué sale arriba? Pues Amazon, salen cosas de comprar, todo lo comercial, todo lo que le supone dinero. Porque es así como Google se sustenta a base de que gente pague para estar más arriba en sus servicios y de que vende información y permite anuncios de terceros sobre esos servicios. Por eso el usuario en realidad es un producto, es un producto. Está siendo utilizado como gancho para que terceros contraten a Google. Entonces, para mí, Google fue quien rompió Internet. La Internet muerta. Ya verás ahora lo que viene ahora. Te he hablado antes de la Internet de la desconfianza. Verás cuando todo el contenido sea generado por inteligencia artificial, Sí, donde ya no haya el sello toda una generado teoría por un humano, human made. muerto y de que, bueno, eso estamos como en una era de la internet oscura, parece entrando con toda la desinformación y el contenido de inteligencia artificial y tal. Sí, 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 sí. Total. Y la interdependencia, ¿eh? Internet y además mucha de la información, que esto es algo que la gente pasa por alto, depende de la electricidad. ¿Y si, qué pasa si imagínate que hay una, digamos, llamarada solar, una radiación solar, que destruye todos los aparatos electromagnéticos de golpe y sume a la humanidad, digamos, en una década sin electricidad? Lo que va a quedar de esa humanidad es un agujero de oscuridad que no se va a saber, no solo no va a saber qué hacer, porque mucha gente es incapaz ahora ya de saber llegar a un sitio sin buscar en Google Maps, o es incapaz de responder a preguntas relativamente básicas sin intentar al menos pensar antes un poco de qué va. No digo que luego busques con la IA la respuesta, que es muy útil, pero intenta pensarlo antes, porque si no, cuando no esté, o sea, digamos que están generando un Internet que nos hace tan dependientes, tan sumamente dependientes, un Internet y en general todo, unos coches eléctricos tan dependientes de la electricidad, tan dependientes de que este sistema y esta bola gigante de consumo alocado de capitalismo salvaje siga rodando siempre porque sí, con la esperanza de que la tecnología va a solucionar todos nuestros problemas, y te aseguro que esto no tiene por qué ser así. Y está generando una sociedad sumisa e inculta que se basa todo en que una empresa le diga qué hacer o cuál es la respuesta correcta a algo. O sea, yo ya lo anuncié, las IAs, cuando mejoren las IAs conversacionales, no tengo que hablar generalistas, generativas, las conversacionales, cuando sean, digamos, pasen bien el test de Turing y sean unas IAs que sea muy difícil diferenciarlas, van a generar cultos, van a ser deidades. La gente va a hacer lo que le diga, peínate así, haz esto, compra esto, sal aquí, di esto, cambia esto. Imagínate qué sumisa va a ser la gente cuando la deidad sea una entidad creada por una empresa que le diga qué hacer.
lo que ocurre cuando la tecnología está subyugada a la lógica del capitalismo, ¿no? Porque todo podría Exacto, funcionar de una forma totalmente distinta. O sea, exacto, exacto, exacto. No se piensa en el bien común. No, no, sin más, no se piensa en el bien común, se piensa en el beneficio realmente. Es lo que le digo yo. ¿Qué te crees que es lo que busca Google? O sea, ¿por qué te crees que TikTok es gratis? Para que te lo pases bien, ¿no? Porque buscan un beneficio. El capitalismo se basa en obtener beneficio perpetuo y exponencial, que es una fórmula loquísima que va en contra del ser humano, de la naturaleza y de los derechos humanos. Y la vida que estamos viviendo ahora está subyugada claramente a ese capitalismo. Y su brazo armado es el fascismo, es el Estado, es la Iglesia y las doctrinas y los dogmas, son los discursos complacientes, es el entretenimiento masivo vacuo. Todo esto va de la mano, es una maquinaria que trata de perpetuarse antes de colapsar. Porque también te digo una cosa, va a colapsar todo esto. Yo anuncié este 8 de marzo en un congreso ante casi 1000 personas en directo que iba a haber un apagón de luz. Por eso presentaba el Solar Netcap, ¿no? Por eso estaba presentando una herramienta que he construido que te permite tener, digamos, un ordenador con una placa solar y conectarte a través de este Oasis a otra gente que lo tenga, etcétera, ¿no? Crear una red mesh sin dependencia de la electricidad. Y lo dije. Y muchos podrían quedarse con cierta incredulidad diciendo, ¿pero qué me dice este tío? ¿Que se va a caer la electricidad? Pues no pasaron 2 meses que hubo el primer apagón de la historia en España, parte de Portugal y Francia. Y entonces muchos me dijeron, el año que viene no vengas como hacker, ven como vidente. Y es como, no es que yo sea, digamos, haya sabido esto porque no lo esté viendo, es que está en el zeitgeist, está en el sentimiento y en el conocimiento común del que sea un poco, el que tenga los ojos un poco abiertos, sabe que no se están, digamos, renovando las centrales de ciclo combinado, que hay un lío total con las centrales nucleares y las solares, que hay política, dogma anticientífico peleando por ver cuál se establece. Y en todo ese lío, como no se están sumando nada más que objetos eléctricos, patinetes, coches, no sé qué, pues evidentemente se va a ir todo al carajo. Se va a ir todo al carajo. ¿Y por qué? El cambio climático genera también estaciones o momentos, digamos, mucho más extremos y las instalaciones no se reparan. Los postes de los años 70 siguen estando en tu calle para llevar la electricidad y ya no llueve igual, ni hace el mismo viento. Entonces, creo que además hay una dejadez total del sistema por darnos los derechos más básicos. Le interesa que tengamos lo justo para no acabar tirados en el suelo, pero no tanto como para sentirnos libres y pensar de forma crítica. Y toda esta maquinaria que te comento, que une lo físico con lo digital, con lo virtual, con lo cognitivo, toda esta maquinaria es la consecuencia de que muchísima gente, como bien decías, o le ha dado pereza o se ha dejado comprar o complacer. Porque estar en el lado, digamos, complicado de la vida no es fácil. No es fácil vivir sin cuenta de banco o sin un teléfono móvil. O no es fácil ponerse del lado de la persona a la que le hacen bullying o a la que la matan o a la que la tratan mal. Lo fácil es ponerse del lado del ganador, ¿no? Esto es como en el fútbol. Lo fácil es ser del Madrid o del Barça, que ganan títulos, no de los pequeños, ¿no? Entonces, en la vida también pasa eso, y hay muchos así. Todos estos influencers que ves, tipo el Chocas y todo esto, se ponen del lado de los vencedores. Claro, así yo también. Así yo también. entonces, ante esta situación que es como un fallo, por un lado material, por lo que comentas de las infraestructuras que no se cuidan y que han dado a tal, más luego los sistemas en sí que no corresponden a un bien de interés general, ¿no? Entonces se están planteando alternativas. Y la corrupción, Alberto. La corrupción. La corrupción, claro, o sea, es el mínimo gasto para que el edificio esté en pie, pero con materiales de mierda para así sacarse más dinero. Es que está todo pensado, todo lo que te rodea está pensado para que unos pocos, o casi todo, se lleven dinero a base de quitarle medidas de seguridad o quitarle que dure mucho tiempo, como la obsolescencia programada, también podríamos hablar de eso, ¿no? De cómo se fabrican cosas para que se rompan
capitalismo busca la maximización del beneficio a una costa de Exacto. recortar de donde puedas, de donde puedas. Pues ese es digamos, la condena que estamos viviendo, el Entonces, ser humano, pensando en ese alternativas, por sistema. un lado, hace unos años se puso, pues se habló de Fediverso, ahora yo lo estoy explorando, por ejemplo, he empezado hace poco, Ujú, pero bueno, no sé hasta qué ujú. punto tiene un futuro prometedor el Fediverso o qué, pero bueno, pues hay gente pensando ya y también empresas haciendo negocio también con la preocupación por la privacidad y la independencia un poco. Jack Dorsey, por Sí, ejemplo, sacó hace es que la poco una privacidad es un aplicación. privilegio. Ujú, sí, sí. Jack Dorsey sacó hace poco una aplicación La llamada privacidad, WeChat, que es pues como una, bueno, por lo menos como salió en la prensa, una especie sí, de WhatsApp que puedes usar incluso sin conexión a internet nada nuevo, durante un tiempo nada indefinidamente. nuevo. Y tú, por No, ejemplo, es a través de Bluetooth, es a través de Bluetooth. ajá, vale, vale, no lo he usado, no lo he usado. Sí, pero no es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo. O sea, existía AirChat, existían otros. Incluso Asis, la red que estoy creando yo, también funciona con Bluetooth. No es nada nuevo, pero bueno, está hecha por un ex no sé qué de Twitter o de Blue Sky, entonces como es Bueno, Giri ya le dan y tal, dinero y y tal, tiene dinero y es famoso, lo reempaquetan eso es, eso y es, lo revenden. Entonces eso es. tú estás Pero no es nada trabajando, nuevo. sí, estás trabajando en un proyecto súper interesante que se llama SolarNet, ¿no? Que según yo lo entiendo y Ujú. bueno, lo has contado también, es como una especie de kit digital o kit de supervivencia, igual que lo que decía, la mochila de supervivencia con las linternas, las cerillas y tal, pues SolarNet es como una especie de kit Sí. que tiene un montón de herramientas Ujú. para poder usar de alguna manera lo que es Internet de manera independiente, que sería pues con Oasis, que es Exacto. una red social alternativa, tienes una Así es. criptomoneda también, y Ujú. tiene más partes de SolarNet. Háblame un poco de este proyecto, cómo ha surgido, desde cuándo llevas trabajando en él un poco y cómo va. Vale. Sí, es un proyecto además, o sea, es un proyecto que ha estado siempre en mi ADN, en mi vida. O sea, te puedo decir que llevo toda la vida, porque antes de Oasis, digamos, esta red, estaba N-1, estaba Lorea, ¿no? Hubo unas redes durante el 15M que se utilizaron mucho y que, bueno, yo llevo construyendo redes y construyendo alternativas mucho tiempo. SolarNet tiene más o menos unos 3 años, lo que es el kit en sí. Es un kit que tiene una parte física, digamos, una parte que te permite tener una Raspberry Pi dentro de él, con una placa solar, y entonces tienes un pequeño ordenador, ¿vale? Un ordenador que funciona sin necesidad de la red eléctrica. ¿Y qué hay dentro de este? Pues hay un sistema operativo, ¿no? Debian, que es un sistema GNU con Linux, que es libre, y dentro de él he colocado, digamos, o he puesto muchas herramientas que los activistas o personas que quieren un poco escapar digamos, de estas herramientas privativas Sí. puedan necesitar. Por ejemplo, tiene un cliente de correo, tiene un navegador, digamos, alternativo que también he creado yo, tiene el paquete de LibreOffice ofimático, o sea, para que puedas utilizarlo sin necesidad de tener que usar pues todas estas otras herramientas. No es un kit de supervivencia en el sentido de que si se va la luz o si estás en un lugar remoto puedes usarlo porque tiene una batería y porque tiene una placa solar y se puede cargar. Es también de supervivencia porque te permite cargar tu móvil y hacer transferencias de tu móvil, ya que es un sistema seguro. En vez de enchufarlo a un USB que no conozcas, puedes enchufarlo aquí y además tiene esta serie de herramientas de software que te permiten pues, comunicarte, guardar ficheros de forma cifrada, escribir correos, etcétera, ¿no? Es un poco así. Entonces tiene digamos, tiene varias capas, ¿no? Luego está la criptomoneda, que es el eCoin. El eCoin es una moneda que construí a partir de 2012. Es la moneda, además, en la que Sam Edmail digamos, me escribió, estuvimos hablando y aparece en la serie de Mr. Robot. Entonces, después, digamos, he ido generando como herramientas y este proyecto, para que me entiendas, es como la simbiosis de todas ellas, porque yo generé un navegador que se llama Paranoia, generé una moneda que es el eCoin, generé una red social y lo que he hecho ha sido ponerlo todo junto. Exacto, sobre un aparato de software. Entonces, todo el software es libre, puedes copiarlo, puedes modificarlo, es transparente,
puedes verlo, puedes ver que no hay puertas traseras, que no, digamos, la comunidad puede mejorarlo. Yo estoy proponiendo una idea, es una propuesta, pero el código está ahí y cualquiera puede cogerlo, incluso comerciar con él, si así lo quiere. En realidad es totalmente libre, ¿no? Este proyecto, digamos, lo que busca es la soberanía del individuo a través de lo colectivo. Esa es un poco la idea. Y también comentarte un poco la idea del Fediverso. Claro, esto es bastante antiguo. El Fediverso es una cosa, para que me entiendas, un poco nueva. El nombre, pero no lo que hay detrás. En Oasis no le llamamos Fediverso, porque no solo va de feeds, que son como líneas de texto tipo Blue Sky o tal. Lo llamamos el multiverso, porque en realidad lo que es la federación entre contenidos. Es que tú puedas entrar por una plataforma o por otra, pero que todo el contenido esté unido. Esto es la federación. Esto es muy antiguo. De hecho, también Google y Facebook destruyeron eso. Antiguamente existía un protocolo, también ahora, pero ya casi no se extiende, un protocolo de federación que se llamaba OAuth o OpenID, que lo que permitía era que tú, con un usuario y una clave, pudieras entrar a cualquier aplicación. ¿Te has fijado que ahora para entrar en otras te dice loguearte con Ahora el que 4? se Te usa es dice Google, ActivityPub o algo así, ¿no? sí, o PubSub o ActivityPub, pero llévate, digamos, ellos cogieron, por ejemplo, Facebook cogió XMPP, que es el sistema federado y distribuido de chat, lo cogió de software libre, se apropió de él y generó, digamos, el chat de Facebook. Y a partir del mismo se generaron otros como WhatsApp, etc. O sea, se han apropiado del conocimiento del software libre para cerrarlo y crear sus propias herramientas y venderlas. Es increíble. Entonces, ahora tú hay sitios, por ejemplo, para entrar, no lo sé porque no las uso, pero seguramente para entrar a Instagram podrás entrar, si usas tu cuenta de, yo qué sé, de Facebook, de, no sé, de TikTok y de otra, ¿no? Pero no salen todas las demás. O sea, ellos se apropiaron en ese jardín de esa federación. Bueno, pues eso mismo lo podemos hacer el resto de alternativas. Entonces, ya te digo, yo no lo llamo tanto Fediverso, para mí es el multiverso. En Oasis lo tenemos, pero te voy a decir una diatriba con la que hemos estado la comunidad, digamos, de Oasis hace poco charlando y te voy a dar mi opinión. En el Fediverso de Blue Sky y de Mastodon, el contenido que hay, entiéndeme, no va de la mano con el objetivo principal que tenemos en Oasis de crear una herramienta para activistas y activistas para, digamos, construir, digamos, proyectos que vayan más allá de gente diciendo he comido esto, he hecho no sé qué, estoy jugando a este juego y tal. Entiéndeme, muchas de estas herramientas no tienen un fin más allá de que la gente se comunique. ¿De qué te sirve una infraestructura de Fediverso y cifrada si luego la gente está hablando de gatitos? Si no está buscando empoderarse social y políticamente. De nada. Entonces nuestra comunidad votó no federarse, digamos, no unir nuestro multiverso con Mastodon ni con Blue Sky, porque iban a llenar nuestra blockchain. Además, es muy diferente nuestra arquitectura. Esa información se guarda en una base de datos, digamos, MySQL o con un servidor clásico, PHP, etcétera. Nosotros estamos guardando la información en la blockchain. Estamos guardándolo, digamos, a cincel en un sitio. Entonces, si nos conectamos al Fediverso, donde mucha gente está diciendo, oye, he desayunado no sé qué, mira este político no sé cuál, mira no sé qué, nos van a llenar la blockchain de contenido que no es tan trascendente como la idea histórica que queremos en nuestra comunidad de crear una red cuyo contenido, digamos, en su linealidad, sea en sí misma no solo una obra artística o una expresión, sino un legado. Y a mí, dentro de 10 años, que tal político de Vox haga no sé qué, pues no me parece tan relevante para la sociedad. Exacto, exacto. Entonces, estamos midiendo mucho, tú piensas que al estar SolarNet en un sitio tan reducido, estamos trabajando con muy poco espacio de memoria, de disco duro, etcétera. Entonces tenemos que mirar muy bien qué guardamos y qué no. Y esto es un trabajo muy hacker, trabajar con lo pequeño. Yo cuando empecé se trabajaba con bits, megabytes. Entonces tú hacías una manera de programar es hacer que las cosas hagan muchas cosas
en muy poco espacio y en menos tiempo, aprovechando los recursos de una máquina lo máximo posible, bajando al más bajo nivel de cómo actúa pues sus microchips, sus memorias, etcétera. Con el capitalismo este loco, pues a lo loco, discos duros y películas que ocupen pues 70 gigas en Super HD, ya ves tú. Entonces, nosotros como trabajamos en lo pequeño, tenemos que mirar también que aquello que estamos guardando en nuestra blockchain no sea más que aquello que realmente queremos guardar. Aún así, ¿tú Entonces estamos, piensas en un futuro digamos, buscar solución de escalabilidad en algún momento o no lo ves necesario sí, ahora mismo? existe, por supuesto que existe. O sea, además, no es una decisión que tome yo, Alberto, o sea, es una decisión que yo siempre lo llevo tenemos un sistema de votaciones, etcétera. De hecho, antes decías, voy a crear, ya te pasaré una invitación, es una red que se entra por invitación. Entonces, ya te pasaré una invitación para que te crees ahí tu avatar y bichees un poco. Es un sitio, además, que no utiliza ni usuario ni password, no te preguntamos ni teléfono, ni género, no utiliza nada de eso, te va a fascinar. Tú tienes una llave pública, digamos que es con la que tú firmas las cosas en la blockchain, y una llave privada, un fichero, un secreto, que solo tienes tú, y eso es tu llave. Entonces tú no tienes que crearte nada y te preguntan datos de nada. Todas estas sí que necesitas tener un usuario y una password, y a veces te piden el teléfono. Sí, Y recordemos que el teléfono está linkado a un DNI ¿no? O sea, estás muy, sí, digamos, un momento que dejes de supeditado a pagar que un se poco de privacidad estás ya. Sí, pero luego es muy curioso que los discursos de odio no se persiguen, ¿sabes? Es muy curioso como el statu quo, digamos, y como el sistema de opresión corruptora de los estados y policial, bien que coge a una chica que, digamos, tuitea algo, pero a otros neonazis y otro tipo de chusma no les coge nunca. Oye, no se puede saber quiénes son, ni por su DNI ni porque se ha registrado, ¿no? Entonces también te digo que ya no solo tanto por el contenido en sí, sino que es un kit de supervivencia porque te va a proteger de lo que conoces y de lo que no conoces, pero que hay hackers detrás que están poniendo ahí su toque mágico para que tú puedas sentirte más seguro, incluso sin saberlo. Entonces, porque al final lo que hay detrás es una ética, ¿no? Una ética hacker. De acuerdo. A nivel de usuarios, bueno, imagino que sois una comunidad pequeñita de momento, ¿no? Y bueno, lo estás dando a conocer en la ruta Sí, de nosotros mucho, sí, claro, en nuestro mundo, digamos, siempre, pero Internet también era así, ¿eh? Tú piensas que estas cosas siempre entran los nerds al principio, los frikis. Tampoco es fácil de instalar, etcétera. O sea, digamos, tan fácil como un clic me refiero en un teléfono, hay que hacer dos o tres cosas, es fácil, ¿eh? Pero dos o tres cosas, etcétera. Pero tampoco tiene por qué ser masivo. También tenemos esa idea de que tiene que ser todo masivo. Yo todos los colegas que tengo, yo que sé, los que hacían grafitis, los que iban a hacer escalados, que hacían surf, en cuanto abrió Decathlon, o en cuanto abrieron las empresas y llegó la masa, todas sus disciplinas se fueron a la mierda. Pues igual es mejor conservar ese oasis, que por eso se llama oasis, donde, bueno, pues a ver, poco a poco. Aquí, claro, aquí te tiene que invitar alguien. O sea, conservar esos lugares puros y verdaderos, donde la gente se siente libre, no se siente coartada o empujada a decir cosas, ¿no? Porque muchas de estas redes te inducen al odio, a contestar, a decir. Bueno, aquí estamos experimentando, es un experimento social, técnico social. Estamos experimentando con otras cosas más calmadas, con menos masividad, con menos repercusión. Y lo que sí te aseguro es que la gente es súper auténtica, súper auténtica. Y el contenido que se va subiendo es muy bueno. Ahora vamos por la tercera generación o tercer ciclo de Oasis. El primero comenzó, que antes has dicho un dato, claro, al ser una red distribuida no se puede saber cuánta gente hay. Como no es centralizado, yo me puedo conectar a ti, tú a una amiga tuya, y la red, ¿cómo sabe que somos tres? No podemos. Pero sí te puedo decir que nosotros tenemos un sitio que se llama La Plaza, que es una especie de servidor central que sirve para decirte dónde está la gente, para que encuentres gente, y en su primer ciclo llegamos a tener 22.000 habitantes, porque en Oasis no tenemos usuarios, tenemos habitantes. Hemos cambiado todo el lenguaje también, porque al final un usuario es alguien que usa un servicio, es alguien que da un servicio.
Es la idea de esclavo, digamos, maestro. En nuestra red hay habitantes. Hay habitantes. Y además, como tu máquina y tu software, tú eres cliente-servidor, digamos, tú das y también recibes, entonces no tiene sentido decir usuarios. Entonces, generamos avatares, ¿no? Y además hemos diferenciado, por ejemplo, tu avatar profesional de tu avatar, digamos, de activista o de combate o de periodista o de persona que viene allí a curiosear o a charlar, de lo que sea. Entonces nos hemos diferenciado, ¿no? Las redes tienden a centralizar, tiendes a tener tu perfil, que es con el que dices que te has ido un fin de semana no sé dónde, es el mismo de trabajo, el mismo... No, aquí hemos diferenciado para que puedas tener diferentes personalidades, ¿no? Esa idea de alimentar un único perfil es muy policial y es a lo que ha contribuido Facebook en su principio y todas las demás, que es, tengo un nombre, que mucha gente pone además su nombre y sus apellidos, y lo alimento constantemente encima con una falsa idea de quién soy. Porque si te fijas, la gran mayoría de los perfiles de Internet son mentiras. Te cuentan mentiras constantemente. Son la idealización psicocognitiva del individuo, lo que les gustaría ser o proyectar. Por eso hay tanto problema con los adolescentes. Claro, claro. Por eso hay tanto problema con los adolescentes, que no son capaces de controlar esto. O con la gente más adulta que no ha sido capaz de discernir entre lo que es hablar en público a que te vean millones de personas. La mente humana no está preparada para estar expuesta a millones de personas. No está preparada a recibir el hate o el amor o todo de mucha gente, que generalmente suele ser hate porque es polémico y vende más, evidentemente. Entonces, digamos que aquí, digamos en Oasis, no estamos yéndonos por esos lugares de generar esas adicciones y caer en esas cosas o en esos debates o hablar de esas cosas. Estamos experimentando con otra cosa totalmente diferente. Así que os invito a echar un vistazo en solarnetcat.com, no sé si por ahí tengo de fondo la web, y en concreto a que echéis un vistazo a Oasis. Y a ti ya te pasaré una invitación para que conozcas a nuestra comunidad. Sí, por favor, encantado. Vale, pues bueno, dejaré todos los enlaces, ¿vale? En la descripción y también en Substack, en el artículo tenéis todos los enlaces. Epsilon, bueno, es que hemos tocado un montón de temas súper interesantes, también está el tema del hacktivismo, un poco de la cultura hacker también. No te quiero entretener más porque llevamos más de una hora hablando, o sea, increíble, así que no te voy a entretener más. Pero... El tiempo de un hacker es muy importante, sí. Acuérdate. En otro momento porque creo que podríamos hablar muchísimo más tiempo de todo esto. Será un placer. Así que nada, y además ya digo que son temas de actualidad, para bien o para mal, o sea que creo que estos contactos con la comunidad hacker son importantes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, ya digo, más de una hora creo que hemos estado. Y nada, tu canal en la descripción, totalmente recomendado de Hacker Style, tienes unas entrevistas muy interesantes y que además estás preparándote para estrenar nueva temporada en el canal, ¿no? No sé si tienes fecha o algo. Exacto, sí. ¿Preparado ya? Todavía no. Todavía no. Lo que se ha votado la comunidad es que va a ser los viernes a las 10 de la noche. Vamos a coger esa hora hacker con poca luz, con mucho teclado, con sonido ambiente y palomitas. Vamos a crear cosas, ¿no? Sí puedo decirte que vamos a enseñar Oasis, que va a haber entrevistas también, que va a haber temas, va a ser mucho más interactiva que la anterior temporada. Tengo 35 entrevistas en The Hacker Style. Ahora va a ser en directo, entonces la gente vamos a poder hablar, pues por ejemplo, sobre la liga o sobre una noticia que salga o lo que sea, o cualquier cosa que pase, o decisiones que tome el gobierno, etcétera, o temas relacionados con hackerismo, con leaks, etcétera. También habrá, como decía, alguna entrevista, pero también vamos a ver herramientas. Entonces, te puedo adelantar que probablemente en los primeros capítulos haya un pequeño trozo donde enseñaremos cómo se instala Oasis, cómo se accede y tal vez demos alguna invitación para que os vayáis sumando a esta gran revolución que acaba de empezar, que es Oasis. Os recuerdo o quiero también deciros que tiene su propia inteligencia artificial, se llama 42, en honor a la guía del autoestopista galáctico, cuando le preguntaban cuál es, digamos, la respuesta a todo. Hemos dicho eCoin, o sea, es una red social
donde tienes un mercado, puedes comprar y vender cosas, tiene un montón de plugins de audio, de vídeo, para hacer bookmarks, para leer libros y documentos. Estamos poniendo en una red social un montón de cosas que no tienen otras, que solo son para escribir comentarios o subir imágenes o lo que sea, subir vídeos. Aquí tienes un mundo y un experimento social brutal al que os digamos, invito a venir, y a ti, pues, muchas gracias, Alberto, por contar conmigo. Generalmente se suele llamar más a los Chemas Alonsos y a los Alcasec y a este tipo de personajes, digamos, para hablar de las ideas de hacking y tal. Así que te doy las gracias por dejarme este hueco y espero que sigamos trabajando juntos. Nada, a ti. Y seguramente que coincidiremos otra vez en el futuro, así que lo dicho, muchas gracias. Y una cosa más. Dime. Desconfiad de todo. Desconfiad de todo. El pensamiento crítico es la base fundamental de la libertad. Y la libertad es ser responsables. Desconfiad de todo y de todos, pero ser responsable con aquello que afiance vuestra libertad. Eso es lo que quería decir. Ahí Un queda. saludo.